sincero a Dios, nuestro Padre siempre va a estar dispuesto. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos hable, que nos guíe cada día más y ponga mucha atención. Apague su celular, póngalo en silencio para que nada lo interrumpa. Si alguien lo llama, respóndale después de la palabra. Amén. Porque muchas veces el enemigo igual usa el celular para interrumpirnos, hermano. De verdad. Me he dado cuenta de que muchas veces estamos en la palabra y suenan los celulares, o vibración o sonido, pero el enemigo siempre nos va a querer interrumpir, sacar de lo que Dios nos tiene preparado para nuestra vida. Así que usted siempre ahí atento. ¿Ya? Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios le bendiga. Bueno, les saludo en amor al Señor, a todos y cada uno de ustedes, dándole la gloria a Dios por darme la oportunidad de estar aquí una vez más, Señor. Y vamos a ir al libro de Marcos nuevamente, capítulo 10, versículo 17. En aquella oportunidad hablamos de Dios es bueno, pero ahora vamos a hablar otra cosa. Vamos a ponernos de pie. Marcos capítulo 10, versículo 17. El joven rico. El joven rico. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Entonces respondiendo él le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando la cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a su discípulo: cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios, lo que tienen riqueza. Padre, te damos gracias, Señor, bendito y amado Rey de la gloria, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que en el día de hoy nos entrega, Señor. Amado Espíritu Santo, sea usted obrando, Señor. Mis labios, mis oídos, mi ser está a su servicio, Señor. Conéctenos, Señor, con el amado Espíritu Santo, con el cielo, Señor, para que solamente sea palabra del cielo verdadera, Señor, palabra del reino, Señor, que vengan a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que esta palabra nos edifique, Señor, que nos levante, Señor, y que pueda, Señor, darnos entendimiento, Señor, para que nuestros corazones la puedan recibir con agrado, Señor. Y, Señor, sé tú siempre, Señor, porque sabemos que tú edificas, Señor, y no destruyes, Señor. Padre, a ti sea el honor y la honra por siempre, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sentamos. Bueno, la semana pasada hablamos de este mismo versículo, pero hablábamos por qué me llamas bueno. Pero ahora el joven rico tiene otra característica, que tiene puestos sus ojos en las riquezas. ¿Ya?
Entonces, cuando vemos, el maestro le dice, todo esto has guardado. Dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó, a pesar del amor que él tenía, de lo que él sentía. Aún así, sabiendo que Jesús, su corazón estaba alejado de él, ¿ya? Jesús le dijo, aún le amó, y le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, ¿por qué se le acercó el joven rico? ¿Por qué se le acercó? ¿Por qué sale este párrafo que en la Biblia? Porque si vemos todas las partes y todo lo que habló Jesús son como ejemplos. En este caso viene siendo la riqueza. En otro tiempo, a otras personas puede ser el exceso de comida, el exceso de cualquier índole. Hay gente que ve pornografía, hay gente que tiene el exceso de mentiras, de levantar falsos testimonios. Entonces, por eso Jesús le nombra los mandamientos. Ya le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Qué importante es eso. Honra a tu padre y tu madre. Entonces, Jesús puso la riqueza como un ejemplo. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué podemos fallar nosotros? Dios nos habla del corazón que tiene puesto, Él nos habla de en dónde están puestos nuestros ojos, en dónde están puestos nuestro corazón, en qué Dios está puesto. En este caso, habla de la riqueza y de Dios. Pero si lo llevamos al contexto de ahora, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuántas veces has dejado de venir a la iglesia? ¿Cuántas veces has dejado de buscar a Dios por la tele? ¿Cuántas veces has dejado de buscar a Dios por un partido? ¿Cuántas veces has dejado de buscar a Dios por el trabajo? Entonces, ¿cuántas veces has dejado de buscar a Dios y lo has reemplazado por otra cosa? Entonces, pero lo vamos a enfocar en la riqueza, porque la riqueza muchas veces, ¿saben que estoy tan nervioso? Porque siento una presencia tan linda acá arriba. La riqueza nos lleva a, como decíamos anteriormente, a ser avarientos. Nos despoja de la mirada. Y usted sabe que la riqueza, aparte de llevarnos a ser avarientos, nos lleva a que nos contaminemos cada uno de nosotros. ¿Ya? Bien, si vamos a Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y yo me incluyo en esto porque muchas veces me ha pasado también, y lo conversamos con el hermano Luis, muchas veces nosotros dejamos las cosas de Dios y nos afanamos en el trabajo, y dejamos de depender de Dios, y dejamos de depender de que Él nos ayude, de que Él nos provea, ¿ya? Y nos afanamos tanto y dejamos a Dios a un lado. Y en esta palabra como que Dios como que tira las orejas y nos da a entender, o soy yo, dice Dios, o es el Dios Mamón. ¿En quién confías más? ¿Ya? Claro, a veces pasamos dificultades, a veces pasamos situaciones económicas. Muchas veces Dios te va a bendecir con un trabajo, pero el enemigo a través de esa misma bendición que Dios te da de ese trabajo, te va a poner más carga, y supuestamente para ti va a ser bendición,
pero te va a quitar el tiempo para la comunión con Dios. Tanto en la intimidad en tu casa, en la intimidad en la iglesia y en todo lo que se trabaja acá en la iglesia. Entonces, si vemos que en el 6:24 Dios nos reclama y Jesús nos reclama y dice: no puedes servir a los dos señores. Si nos ponemos en el contexto natural también, ¿cuántos señores tenemos nosotros? Si lo llevamos a la realidad, hay gente que confía en sí misma, que dice: no, si ya no tengo necesidad de volver a la iglesia, no tengo necesidad de ir a la iglesia, porque soy solamente yo y Dios. Entonces ahí cometemos el error y nos viene ese autoestima, que decir que yo soy más que todo lo que está en la iglesia, soy más que el mismo pastor, soy más que los mismos líderes. Entonces viene el autoegocentrismo, y eso pasa a ser engreído, como decía el otro día, pasa a ser arrogancia, porque después viene el enojo y viene la ira. Si vemos que la riqueza te transforma en avaro, todo lo que tenga que ver con el pecado se convierte en avaricia. Por ejemplo, el que es avaro con la televisión se va a afanar siempre con la televisión, se va a afanar, o los que se afanan con los juegos electrónicos, o con el internet, o con qué tipo de cosas. Por ejemplo, los jóvenes, ¿con qué se afanan? Con el celular. Bueno, todos nos afanamos con el celular, pero hay gente que pasa metida todo el día en el celular. Los niños pasan todo el día jugando, les preocupan sus tareas, sus quehaceres. Mujeres he conocido yo, y hombres también, descuidan sus quehaceres por avarientos en cualquier tipo de trabajo. Ahora, volviendo a la riqueza, el ser avariento, ¿ya? Sabemos que Dios los aborrece. Mire, si vamos a 1 Corintios 6:10, y Jesús aquí nombra todo del 9, y le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, a los ávaros Dios los mete a todos juntos en el mismo saco y nos trata de los más inmundos que puede haber. Y dice: y esto erais algunos, más sabéis, más ya sabéis, habéis sido lavados. Pero ¿cuántos han sido lavados y aún siguen lo mismo? Entonces tenemos que preocuparnos de que la avaricia de la riqueza, de lo que nosotros tenemos como riqueza, pasa a ser avarienta, y eso es lo que Dios aborrece, porque el que se avaricia con algo le quita el lugar a Dios. Todo lo que se le da el nombre de avaricia, independientemente del pecado que sea, Dios lo mira así como desde lejos y ni siquiera tiene como derecho a llegar al cielo y decir: Señor, ¿sabe qué? Perdóname. Pero si
se arrepienten de corazón porque Jesús ya los limpió y que si Jesús ya los lavó y se arrepienten de corazón, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Pero antes de eso dice, y esto erais algunos. ¿Por qué dice algunos? Porque no todos de un día para otro cambian, no todos dejan todo. Hay veces que algunos pasan proceso. Hay gente que Dios le ha dado una cierta cantidad de economía, pero han hecho mal uso de esa economía, y Dios ve que han sido malos administradores, Dios se los quita. Y lo hace vivir un proceso, y en ese proceso es donde ellos muchas veces maduran. Entonces, en ese proceso ya cuando vuelven a madurar y cuando empiezan a entender que los bienes no son de ellos, sino que son de Dios, y que nosotros somos netamente administradores, ¿ya? Ahí recién viene Dios y dice ya, ahora tú estás dentro de esos algunos, y estos eres algunos, y Dios viene y te rescata. ¿O a quién no le ha pasado que de repente se ha afanado mucho con su celular y se le ha caído al baño? ¿O se lo han robado? ¿A quién no le ha pasado que de repente han usado el teléfono mal, de una mala forma? Y yo conocí un caso, no de acá, de Arica, que rompió el celular. Entonces, cuando las cosas suceden, es porque mi celular lo estoy mal usando, es porque y se me cae el baño y se me echa a perder. No, muchas veces yo me enojo, me río, pero ¿pensaste por qué se pasó eso? ¿Por qué te lo robaron? ¿Por qué se te cayó el baño? ¿Por qué se te mojó? ¿Por qué se te echó a perder? Entonces, ¿de qué forma estabas usando tu teléfono? Entonces, te estaba siendo avariento en el pecado. Y mira lo que me dice, y más encima, vienes y tratas a otro y culpas a otro con el mismo pecado que tú estás cometiendo y le dices a otro, oye, ¿por qué estás pecando? Si eso no es bueno. Entonces, tu mismo pecado que tú estás haciendo, y vas y se lo reclamas a otro, y tú te das cuenta que otro lo está haciendo, y se lo dices a otro, y tú te haces, Señor, yo soy la blanca paloma. Mateo 18, 21. Hay una historia que es muy buena. Pero antes de ese, miren, el ser avaro, mira, te lleva a ser egocentrista, te lleva a ser engreído, te lleva a ser clasista, te lleva a ser odioso, ¿ya? Y odias muchas veces a los demás. Porque el dentro de esa avaricia del pecado, tú crees que estás haciendo las cosas bien. Pero cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Oye, tú estás equivocado, estás en error. Y tú dices, no, pero si no estoy mal, si yo estoy bien, si un ratito nomás que juego, un ratito nomás que meto la pornografía, un ratito nomás que estoy aquí. Entonces, eso te hace ser odioso, a odiar aquello, o te hace poner como una autodefensa con aquello que te están dirigiendo para poder salir del problema que tú tienes. E incluso, como explicaba recién, te hace sentir superior cuando encuentras a alguien que está en el mismo pecado, pero que el pecado tuyo nadie lo sabe. Y te hace sentir orgullo más que el otro. ¿Por qué?
Porque como a ti no te han descubierto y te descubrieron al otro, tú te inflas el pecho y vas y le dices, y le reclamas más encima y le dices, ¿sabes qué? Tú estás haciendo las cosas mal. Entonces, ese tipo de personas muchas veces son las que necesitan más ayuda de las que necesitamos, las que estamos constantemente. Mateo 18, 21, 35. Mire esta historia, dice. Por lo cual, el título se llama Los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Son como 10.000 monedas de oro, o 10.000 monedas de plata. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le dijo, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofrendas. Amén. Entonces acá vemos que esta persona, cuando se presenta ante el rey, se hinca y le pide perdón y le pide plazo para pagar su deuda. Donde él fue humillado, donde él fue descubierto en el pecado, salió arrogantemente. Es lo mismo un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ya, no. Supongamos, Pepito, que está a cargo de la iglesia, ya, es pillado en un pecado, pero no por la membresía, sino que por su obispo, por su apóstol, por su pastor, por el que está encima sobre él. Y es disciplinado, y es direccionado. Pero él sale tan ofuscado, porque lo pillaron, porque le pillaron su condición de pecado, porque le pillaron su condición de deudor. Se para frente al púlpito y empieza a nombrar a todos los pecadores. No, tu hermano pecaste aquí, tu hermano pecaste allá, tú aquí, tú allá. Siendo que el que estaba sobre él le dijo, ve, yo te perdone y restáurate. Pero su egocentrismo es tan grande que nubla su visión. ¿Dónde está su riqueza? ¿Dónde está en este caso su pecado? En que él, siendo grande,
él siendo rico en lo que Dios le daba, en supuestamente sabiduría y entendimiento, es descubierto en el pecado. Y ahí es donde nosotros nos pasamos a ser arrogantes, pasamos a apuntar con el dedo. Amén, Señor, amén. Pasamos a decirle, ¿por qué pecaste? ¿Por qué pecaste? Y delante de la gente. Y Dios nos manda a ser compasivos. Si Dios te pilló en algo, y tu padre, y en este caso Dios y el representante con los pastores te llama, y te llama en silencio, te dice, ¿sabes qué, hijo mío? ¿Sabes, hermano? Cometiste esto. Tú tienes que tomarlo con aprecio, pero cuando viene con desagravio, tú agarras tus maletas y vete del lado de él. ¿Por qué? Porque el pecado en sí, yo le doy un ejemplo. No voy a hablar de ningún otro pastor, pero voy a hablar de acá. Los hombres que tenemos acá son hombres de Dios, son hombres entregados. Con los 2 años que voy a cumplir acá, nunca lo he visto en algo fuera de lo que Dios manda. Y no he tenido argumento para decirle, ¿sabes qué, pastor? Te ha equivocado. No, al contrario. Siempre se han visto alineados. No porque estén aquí y les quieran hacer la mata, no. Sino que ya, entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando están las cosas mal, ¿ya? Como este deudor, como este hombre que era un empresario, se ve que era una persona que tenía adinerada, si a él se le perdona una deuda, ¿con qué cara nosotros vamos a justificar a los demás y decirles, ¿sabes qué? Tú también eres pecador. Entonces volvemos al principio, al del joven rico, ¿ya? Y Jesús le dice, deja todo. Por eso dice, no adulterio, no forniques, no defraudes a nadie. Y él dijo, yo hago todo eso, pero me cuesta dejar la riqueza. Y defraudó varios partidos, porque miró lo que supuestamente a él le costó con esfuerzo, siendo que a él había sido heredado por su papá. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en cosas distintas, en cosas ajenas de lo que Dios nos manda, Dios dice, bueno, que pase y que venga el próximo. ¿Ya? Amén. Sí, Señor. Si Dios nos perdona, como decía, también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Siempre, cuando existe el llamado de Dios, cuando existe el llamado que Jesús le ofreció al rico, siempre va el que esté, debemos decir, con ese pecado oculto, con ese pecado regalón, con ese pecado que no ha podido dominar, siempre van a haber excusas. ¿Por qué? Porque le va a dar pena dejar todo lo que él tiene. Le va a dar pena si es rico, las riquezas, si este tipo de riqueza. La riqueza que va de la mano con Dios, que Dios te bendice, y la riqueza que va de la mano, llamémosla así, con el Dios mamá, donde tú colocas primero el dinero y lo apartas de Dios. Existen esos dos tipos de riqueza.
el que Dios llama y tiene los ojos vendados y prefiere las cosas del mundo, le da pena dejar su comodidad. ¿Por qué? Porque más que mal, los caminos de Dios demandan mucho. Y si nosotros vemos a las 6 de la mañana la oración, el martes el ayuno, el hospital, el evangelismo, el sábado la oración, culto jóvenes, culto de oración, arriba a los niños. Entonces hay un constante trabajo y a muchos, llevando tiempo en la congregación, les cuesta dejar eso, les da pena dejar la comodidad de estar acostadito en la cama, viendo televisión, viendo Netflix, viendo la película del momento. Entonces nos da pena dejar eso. Nos da pena depender de Dios. Nos da pena depender 100% de Dios. Porque queremos depender el 50, el 40 o el 30% de Dios y lo otro hacerlo por nuestra propia fuerza. Se llena, como decía, de egocentrismo, de odio, de maldad. ¿Por qué? Porque piensa que al ser él llamado por Dios, piensa que el dejar todo, ¿ya? Todo lo que acontece de lo secular, para él va a ser perdición, que para él va a ser algo que no va acorde de lo que él está acostumbrado a hacer. Y va a llegar acá, va a estar un tiempo y va a odiar las cosas acá, porque no sé si alguien le ha dicho a alguien, un ejemplo, el otro día, hace como 2 meses atrás, conversaba con una persona católica y ella me decía, pero que a ustedes en su iglesia les prohíben tomar, a ustedes en la iglesia les prohíben fumar, a ustedes en la iglesia. Yo le decía, no, a mí me prohíbe la iglesia, porque la Biblia que tenemos nosotros es la misma que tienen ustedes, y en ambas dice lo mismo. Dice, el comer y beber sí es un don, es un agrado para Dios, pero hacerlo en exceso, eso está mal. El adulterar, le dije yo, es malo, eso va en ambas Biblias. El fornicar, los borrachos, todo eso está en ambas Biblias. No solamente a mí me lo prohíbe el pastor, no, sino que cuando yo comienzo a entender las cosas, yo comienzo a dejar las cosas. Pero ¿qué es lo que hace la persona que no entiende? Empieza a odiar el evangelio. ¿Por qué? Porque empieza a decir, ¿sabes qué? No, aquí son muy cerrados. Dicen, no, ustedes son muy cerrados. Si nosotros podemos bailar, podemos juntarnos, podemos, ¿cuánto se llama? Borracharnos, tomar. Yo le dije, incluso en esa oportunidad le dije, pero ¿con qué conlleva el reggaetón? ¿A qué lleva los bailes eróticos? A que salga el adulterio, a que salga la fornicación, que de repente que el primo bailó con la señora del primo y hubieron unos roces, dije yo, y eso lleva muchas veces a adulterar con la persona. Y eso está puesto en ambas Biblias, no está puesto en la Biblia de nosotros. Entonces, por eso le decía yo, no es solamente que nosotros nos digan esto. Y entonces ella decía, no, que ustedes son muy cerrados. Entonces, eso a ellos nos hace un poco odiar o menospreciar las cosas de Dios. También pasa que, como le explicaba yo, cuando nosotros somos direccionados, cuando nosotros somos disciplinados, el 90%
Y yo también me incluyo. Después de una disciplina, nos salimos contentos. Salimos enojados. No, si te va a estar menos la paga. No. Pero sí, muchas veces nosotros nos enojamos. No, muchas veces cuando a nosotros nos disciplinan, ya sea nuestros papás, nuestros líderes, nuestros pastores, muchas veces no lo tomamos con agrado. ¿Ya? Y cuando no tomamos con agrado eso, muchas veces nos falta madurez. Cuando la disciplina es con respeto y con cariño. Porque yo no les puedo decir, un ejemplo, yo no les puedo decir a ninguno, aunque yo sea el obispo, el pastor, el que sea, no le puedo decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a usar a ti, ni hoy, ni nunca. Porque si Dios piensa algo en ti, en usarte, porque así como tú eres, no vas a cambiar nunca, y yo nunca te voy a usar. Yo estoy matando a la persona. En cambio, si uno conversa con la persona, lo disciplina, le dice, ¿sabes qué? Ora más, intercede más, busca más de la presencia de Dios para que Dios te comience a usar, para que Dios te comience a levantar. Porque Dios construye, no destruye. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que entender que cada disciplina es para edificación. No mirar la disciplina con ojos de desagravio, para que nuestro corazón no se llene de venganza, no se llene de odio, no se llene de amargura. ¿Ya? Vamos al joven rico, al capítulo 22, vamos al versículo 22, en donde él dice, oyendo estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, cuando Dios te mande algo, un ejemplo, yo les voy a poner en el caso de mi hija. Cuando Dios nos dijo que se le iba a llevar, yo me enojé con él. Me puse triste. Le reclamé. Pero con el tiempo supe entender. Porque cuando ella se fue, mi corazón estaba triste, pero a la vez entendí que fue un proceso de fe para lo que venía después para mí. Y les voy a contar un secreto. Muchas veces cuando estamos en los momentos de tristeza, un día íbamos al aeropuerto con mi señora y íbamos los cuatro. Y esta es la primera vez que lo cuento. Venía un camión de frente y me veía cruzar al frente para que nosotros los cuatro muriéramos. Y en segundo de maleta. Reaccioné, así fue cosa de segundo. Porque cuando nosotros no aceptamos la voluntad de papá, pensamos que nuestro padre no nos quiere, que no nos ama. Si colocamos la riqueza que yo le estaba pidiendo al joven rico y yo pongo a mi hija como la riqueza y le digo, no señor, no tienes por qué llevártela. Nosotros luchamos por todos lados, buscamos, peleamos todos los remedios, postulamos a Cuba, postulamos a Estados Unidos, a España, y en todos lados nos dijeron que no, porque ya estaba avanzada la enfermedad. Entonces cuando nosotros decimos ya, Señor, ¿saben qué? Aquí está, es tuya. Dios sabe lo que me dice. ¿Por qué te afanas tanto? Me dice. ¿O acaso en el cielo no vas a tener una eternidad para vivir con ella? Entonces, ya cuando me desenfoqué de la voluntad del Padre y le entregué a mi hija,
Su agonía fue suavecita. Entonces, que cada vez que cuando Dios te pida algo, un ejemplo, Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero traerte al servicio. Quiero que ahora, de ahora en adelante, me sirvas a tiempo completo. Quiero que de ahora en adelante, quiero que seas un líder de la iglesia. Quiero que de ahora en adelante estés a cargo de los jóvenes. Quiero que de ahora en adelante estés a cargo del evangelismo. Quiero que de ahora en adelante vengas y me sirvas y te postres delante de mis pies. No delante de un hombre, delante de mis pies. Que eso no sea motivo de tristeza, sino que sea motivo de que Dios nos toma a nosotros en consideración. ¿Ya? El versículo 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que es difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Si lo vemos como en 1 Corintios 6:10, Corintios 6:10. sí, 6:10. Amén. Entonces vemos que del 9 al 10 nombra todos los pecados. Amén. ¿Ya? Entonces dice, habla de los injustos, de los fornicarios, de idólatras, de los adúlteros, de los afeminados, de los que se echan con hombres, de los ladrones, de los ávaros, de los borrachos, de los maldicientes, los estafadores, ¿ya? Heredará el reino de Dios. Amén. ¿Cuál es tu riqueza? ¿En quién te has puesto tus ojos? ¿El talento que Dios te dio lo has sabido usar? ¿O te enojaste porque otro empezó a usar y tú empezaste a quedarte de lado? Un ejemplo, llegó un portero y el portero que había venía de vez en cuando, un ejemplo. Y ese portero que llegó y se instaló en la puerta empezó a ser más útil que tú. O el cargo que tú tengas. Llega otro y empieza a ser más útil que tú. Dios te va a sacar si tú no valoras el talento que tú tienes. Dios te va a sacar de lo que Dios ha puesto en ti. Un ejemplo. Cuando yo trabajaba en el fútbol, yo ganaba 850,000 pesos entre el fútbol y la oficina. Llegó otro y le dijo, jefa, yo hago la misma pega por 350. Sigue trabajando todavía. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir otro. Porque ninguno de nosotros es indispensable. El talento que Dios te dio, va a llegar uno nuevo y va a decir todo. ¿Lo quieres? Y va a decir, wow, Dios me está empoderando, Dios me está usando, Dios me está levantando. Y el que está al lado me va a mirar así con recelo y decir, ¿y este quién se cree? Así me dice. ¿Y este quién lo pasó yo? Entonces, por eso les digo, va a llegar otro. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Ah? El versículo 24 de Marcos 10:17 Marcos 10, ahora el versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de los Dios
a los que confían en la riqueza o en los que confían en sí mismos? ¿Qué difícil es aquellos que confían en sí mismos? ¿Cuál es tu piedra de tropiezo? Apocalipsis 3:20. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién está dispuesto a decirle, Señor, sabe qué? Me equivoqué, fallé, yo soy el primero, ¿verdad? Porque muchas veces has hablado en mi corazón, has hablado en mi vida, has hablado a través de los pastores, a través de las personas que colocas acá a predicar, y muchas veces he hecho caso omiso. ¿Quién de aquí tiene talentos que Dios le ha dado? Lengua, danza, todo. Predica. ¿Y qué pasa cuando tú rechazas eso? Cuando Jesús llega, aló, no puedo saber con él. Voy a donde el otro. Abre la puerta de su corazón, entra y dice, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Y para ir terminando, como le decía yo, Dios y las riquezas nunca van juntas cuando hay avaricia, pero sí van juntas cuando hay amor, entrega al prójimo y hay amor a Dios primeramente. Amén. ¿Ya? Señor, amén. Y el último versículo, Mateo 6, del 25 al 30. Y con esta termino. Mateo 6, 25, 30. El afán y la ansiedad, dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granada, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ¿ya? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. No hará muchos más, dice Dios, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces, si alguno se analiza y ve cuál ha sido su riqueza, su afán, cuál ha sido lo que está estorbando, o porque piensas que tienes una enfermedad, o porque, miren, no por nombrar a nadie, pero muchas veces nosotros colocamos como testigos los hijos para no servir. Yo había puesto testigo en mi trabajo para no servir. Ahora el pastor se va a ir como 2 meses y medio. Es donde más se van a ver la gente que va a estar comprometida, no con el hombre ni con la pastora,
con Dios. Porque esta casa, todo lo que usted ve acá, no es del hombre. Ellos son administradores. Esto es de Dios. Amén. ¿Ya? Y aquí no se viene a alabar al hombre, se viene a alabar a Dios. Sí, Señor. Así que en estos tiempos, no hay excusas. Señor, me dijo el rico, no, todo eso hago, yo no adultero, no fornico, no hago cosas malas, pero no te puedo seguir. Porque tengo esto, que falta dejar. Así que, si tienes un llamado de Dios, hazlo. Si tu llamado estuvo durmiendo, ahora levantarse y florecer. Jacob, ponte la canción, por favor. Entonces, si hemos menospreciado el llamado de Dios, si hemos menospreciado lo que Dios nos dio, que soy el primero, ven acá adelante, Señor, perdona. Porque muchas veces hablaste en mi corazón, me diste esto, me diste esto otro, y yo muchas veces no quise hacerte caso. Te invito a que pases, para que tú te pongas a cuento con papá. Y si estás en este lugar, es porque Dios te va a usar. Es porque Dios quiere usarte. Gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre, papá. Amén. Señor, toca a tus hijos, papito amado. Amén. Señor, toca, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Señor, ahora en nombre de Jesús despertamos, Señor. Activamos nuevamente, Señor,